Hola a todos y bienvenidos al canal Hablemos de Amor Verdadero, en el que queremos aprender acerca de la sexualidad humana y el amor, basados en las enseñanzas que San Juan Pablo II dejó en la teología del cuerpo. Yo soy Elisa y hoy vamos a tener nuestro cuarto video de la serie Mulieres Dignitatem y se llama Su nombre es santo, en el que vamos a analizar a Dios como el principio de la ética ontológica del cual estamos hablando en el video anterior. Pero antes de continuar, si les gusta este tipo de videos y quieren aprender acerca de lo que dice Juan Pablo II y la verdad, la Iglesia Católica en temas de sexualidad, familia y vida, pues por favor suscríbanse y, y pongan la campanita para tener notificaciones. Bueno, entonces comencemos. Bueno, el nombre del video se llama Su nombre es santo porque acuérdense que el nombre de Dios es Yahvé. Y Yahvé significa yo soy el que es, ¿no? Es el nombre que se da a Dios a sí mismo, ¿no? Cuando está hablando con Moisés y los patriarcas como, ¿quién eres tú? Pues entonces yo soy Yahvé, ¿no? Yo soy el que es. Y básicamente esto nos dice que Él es y nosotros somos porque Él es. O sea, Él es el principio de existencia de todo lo que existe. Y con esto, entonces, podemos comenzar a pensar qué es la ontología y la metafísica, ¿cierto? Entonces, miren, la metafísica o la ontología es la ciencia que habla del principio de la existencia, es decir, todas las cosas que existen deben existir por el mismo principio, ¿cierto? Siguiendo la misma ley o siguiendo las mismas, o teniendo la misma base, como quien dice. Por ejemplo, hoy en día que la sociedad es atea, ¿no? Porque la modernidad es atea. Entonces, miren que el principio de existencia es el átomo, ¿cierto? Todas las cosas que existen son materiales y todas las cosas que son, y la materia básicamente está compuesta de átomos, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, todas las cosas que existen están compuestas de átomos y existen gracias a que están compuestas de átomos. Entonces, es ahí el átomo viene a ser el principio de existencia de todas las cosas, ¿cierto? De eso se trata la metafísica o la ontología. Entonces, cómo existen las cosas es la respuesta que estamos buscando con la ontología, ¿cierto? Entonces, miren que Dios en este orden de ideas viene a ser el principio ontológico, porque entonces aquellos que creemos en Dios pensamos en cómo existen las cosas o por qué existen las cosas, cuál es el principio que le da existencia a las cosas, pues Dios. ¿Cierto? Él crea la materia, pero además de crear las cosas materiales, él también crea las cosas espirituales, ¿cierto? Es decir, a las personas. Él le da ese impulso de vida, ¿cierto? Como la energía, él también la produce. Por eso cuando Jesús dice, yo soy la vida, ¿cierto? Cuando él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, pues tiene todo el sentido, efectivamente. Él es la vida. Si nosotros perdemos a Dios, pues perdemos nuestra existencia. ¿Por qué? Pues porque nosotros como criaturas no podemos, primero que todo, darnos nuestro ser, ¿cierto? Alguien más nos da nuestro ser. En este caso son tres personas las que nos dan nuestro ser, nuestros padres y Dios, ¿cierto? Esos son los tres implicados en la generación de personas. Y también entonces para mantener nuestra existencia necesitamos a Dios. Bueno, ahora entonces pasemos a la idea de la ética ontológica. Pero antes de esto, entonces analicemos otros conceptos que también son básicos, ¿cierto? Recordemos lo que ya habíamos dicho en la serie de la teología del cuerpo de qué es la realidad. La realidad es cómo son las cosas. Entonces, si ustedes ven, la ontología quiere explicar por qué existe la realidad, ¿cierto? Y entonces busca ese principio de la realidad que viene a ser Dios. Entonces, efectivamente, Dios es como la base de la realidad. Ahora, ¿qué es el bien? El bien es que las cosas se mantengan como son, es decir, cada cosa va a tener una naturaleza, una esencia, algo que hace a la cosa lo que es. Y el bien es lo que va a permitir que esa naturaleza, esa esencia se mantenga, de tal manera que la cosa siga siendo lo que es y no se destruya, es decir, no llegue a la muerte o a la no existencia. Después entonces, acuérdense que decíamos que es la verdad es la comprensión de lo que es la realidad, ¿cierto? Entonces, las cosas son como son y yo tengo que entender cómo son las cosas.
Y miren que la verdad va a ser la base, primero que todo, debería ser la base de la ética, porque para actuar, ¿cierto? La ética que es el cómo actuar bien, cómo vivir bien, pues se basa y va a necesitar de que nosotros entendamos cómo son las cosas y entendamos cuál es la naturaleza de las cosas para poder escoger lo mejor para la naturaleza de aquello con lo cual me estoy relacionando, que puede ser como lo mejor para las vacas o lo mejor para construir un edificio, como puede ser algo tan importante como cómo vivir bien, ¿cierto? ¿Cuál es mi naturaleza para yo poder escoger lo mejor para mí? Y después entonces tenemos, además, acuérdense que la verdad también va a ser la base de la libertad, ¿cierto? Porque solo cuando yo entiendo cómo son las cosas, puedo yo elegir. ¿Mm? Y ahora sí voy a poder elegir bien. Entonces, bueno, el punto es, porque estamos hablando de esto, ¿no? De ontología y de la verdad y de Dios y demás. Porque tenemos que hablar de justicia, ¿no? Ahora tenemos que pensar un poco en términos de qué se trata la justicia, continuando con nuestra idea de cuál es la lógica original y contrastándola con cuál es la lógica del pecado, pues entonces entendemos que hoy en día en la sociedad, o sea, no solo en la sociedad, en la historia, durante la historia, hemos comprendido la justicia como el dar a cada uno lo que, lo que se merece, ¿cierto? O lo que se le debe. Es decir, cómo debo tratar a las demás personas. Y las leyes son aquello que van a organizar cómo vamos a interactuar los unos con los otros, es decir, los miembros de una sociedad entre ellos, ¿no? Entonces es ahí cuando surge la ley para la salud, la ley para los divorcios, la ley porque todas estas relaciones y todas estas situaciones entonces deben ser reguladas. Ahí aparecen las leyes. Pero si ustedes ven, cuando nosotros pensamos en ley, usualmente pensamos en alguien que produce estas leyes. Cuando estamos pensando en regímenes políticos que tienen ¿cómo es que diríamos esto? De poderes absolutos. Por ejemplo, las monarquías o las dictaduras. Entonces nosotros sabemos que las leyes son producidas por el dictador o el rey. ¿Sí? Cuando estamos pensando en democracias, ¿cierto? ¿Quién produce las leyes? Pues entonces el pueblo, todas las personas en común. Pero siempre son seres humanos que se sientan y piensan, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo queremos hacerlo? Y comienzan a regular las cosas. Aquí como estamos volviendo a la lógica de la inocencia original, que es la lógica de esa lógica antes del pecado y de lo normal, ¿cierto? En donde la ética va a ser ontológica y no por tradición, sino como costumbre, que es lo normal en la historia. Entonces tenemos que hablar de la justicia original. Y Juan Pablo II describe la justicia original como la unidad que tenemos con Dios, el continuar la unidad con Dios. ¿Por qué eso es justo? Porque entonces le da a cada cosa lo que es. El ser humano que sigue la relación con Dios va a darle a cada cosa lo que se le debe, ¿sí? Porque sigue abierto hacia el otro, sigue tendiendo hacia los demás y sigue pensando en ser don para el otro. Y eso significa que entonces las leyes que va a seguir son las leyes de la naturaleza. Y puede ser en términos del mundo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las leyes de la física, de la biología, de la zoología y demás? Para de esa manera darle a los animales lo que se merece y hacer del mundo aquello que Dios planeó para él. También entonces, para sí mismo y para los demás, va a seguir siendo va a seguir siendo don, ¿cierto? Y va a pensar en cuál es la naturaleza humana de tal manera que va a pensar en cómo hago yo para darle al otro con quien me estoy relacionando lo mejor posible, ¿cierto? Aquello que necesito, aquello que va a hacer de esta persona una persona feliz y una persona que está bien. Y miren que entonces esta justicia, primero que todo, depende de la humildad. Y la humildad implica, en este caso, dejar a Dios ser Dios, ¿cierto? Y decirle, sí, tú tienes un plan, yo quiero seguir siendo tú
tu socio, quiero actuar como tú quieres que yo actúe, a mí me parece bien tú cómo planeaste el universo, cómo me planeaste a mí, cómo planeaste a los demás, me parece que como creador eres excelente, entonces voy a hacer tu voluntad. ¿Sí? Entonces uno tiene que ser humilde y uno en el caso de quien sigue la justicia original es humilde y le dice a Dios, listo, es lo que usted quiera como usted lo quiera. ¿Sí? Y eso va a proteger la unidad original. Y la unidad original viene en tres modos distintos. Número uno, la unidad interior. Es decir, acuérdense que que el ser humano está constituido por cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Esos son los tres elementos del ser humano. Y estos tres elementos están en el hombre histórico, es decir, después del pecado, están separados, ¿cierto? Cada uno está por su lado. ¿Por qué? Pues porque han perdido en el momento en que uno niega y rompe la relación con Dios, con el pecado, pues entonces uno lo que hace es cerrarse, ¿cierto? En vez de estar tendiendo hacia los demás y abierto hacia servir al otro, uno comienza a cerrarse hacia sí mismo y entonces que todo el mundo me sirva a mí. Y casi que los elementos del hombre también es en lo mismo. El espíritu piensa, bueno, que el cuerpo y el alma me obedezcan, ¿no? Y el cuerpo hace lo mismo, que el espíritu y el alma me obedezcan a mí, de tal manera que cada uno está yendo por su lado, ¿sí? Y esa ruptura interior es lo que llamamos la concupiscencia, que es lo que va a hacer como lo que nos hace tender hacia todas las malas acciones. Pero entonces, antes del pecado, cuando seguíamos siendo humildes y seguíamos siendo socios de Dios en esa primera alianza, ¿cierto? En esa inocencia original, pues claramente el cuerpo, y el alma y el espíritu estaban unidos, estaban integrados, de manera que el hombre mantenía su integridad, literalmente. Entonces, por eso era que nosotros podíamos elegir el bien y por eso era que podíamos no pecar, por eso era fácil. La justicia original también protege la relación entre hombres y mujeres, ¿cierto? Entre varones y mujeres y de hecho entre todos los seres humanos los unos con otros, porque entonces como seguimos siendo don para el otro, estamos buscando servir en vez de ser servidos. Es decir, seguimos pensando en cuál es el bien de la otra persona, no estamos pensando en poseer, en dominar, en superar, en usted míreme de para arriba porque yo soy más importante que usted, porque no, ¿sí? Sino que estábamos pensando, teníamos claro que nosotros éramos importantes y éramos valiosos en tanto le diéramos la importancia y el valor al otro, ¿cierto? Entonces, obviamente seguíamos pensando en qué es lo mejor para ti y de ahí viene la lógica de el servir y el reinar, ¿sí? Que vimos en el segundo video. Pero además también entonces se protegía la unidad del hombre con el resto del universo, ¿cierto? Porque efectivamente el hombre quería servir al universo y quería hacer del universo aquella obra maravillosa que planeó Dios desde el principio. Entonces miren que en el fondo el mantener la relación con Dios era lo que nos permitía a nosotros ser buenas personas y sobre todo tener una buena vida, esa buena vida que Dios planeó para nosotros y darle sobre todo esa buena vida a todas las personas con las que vivimos, pero también al universo en el que vivimos, ¿vale? Porque se suponía que nosotros, y sigue suponiéndose, seguimos siendo los que aquellos, nosotros seguimos siendo quienes debemos dominar el universo. Entonces seguimos necesitando darle al universo lo mejor posible, no lo que nosotros queramos, sino lo mejor para el universo, ¿vale? Bueno, este video ya está muy largo, entonces vamos a parar aquí. En el siguiente video continuamos, pero viéndolo desde la lógica del pecado, ¿vale? Bueno, me encanta que se hayan quedado hasta el final del video. Si tienen dudas o tienen comentarios, acuérdense que me pueden escribir aquí en la sección de comentarios de abajo del video. Yo les respondo tan rápido como sea posible. Y o me pueden escribir al correo charlasamorverdadero@gmail.com. Y bueno, si les gustó el video y les gustó este contenido, por favor entonces suscríbanse y pongan la campanita de notificaciones, compartan el video si creen que hay alguien al que les haya servido y si les gustó, pues denle like. Bueno, me encanta que estén aquí, nos vemos en el próximo video, muchas bendiciones para todos. Chao.